¿Sí? A mí me parece que todavía no, licenciado. En mi caso, licenciado, sí Ahorita me sí, aparece que se está grabando. sí, Ahorita ahorita sí sí. apareció. Ay, hagamos una cosa. Permítanme 10 minutos, porque en realidad voy manejando y hay un tráfico complicado pero estoy cerca de mi casa. Ya voy a llegar. Permítanme 10 minutos mejor, porque sí, se me ha complicado aquí la cosa. Permítanme 10 minutos y para incorporarme en mejor forma. Está bien, licenciado.
Bueno, buenas tardes. Disculpen la tardanza, pero yo venía hablando y pensaba y traía apagado el micrófono del celular hasta que vi un mensaje de ustedes que me decían ahí que, bueno, pero con las disculpas del caso, vamos a iniciar nuevamente la clase para mí porque estaba hablando yo solo. Vaya, nos habíamos quedado en el artículo 30, ¿verdad? Y 38 es, artículo 38, que habla de las personas con rentas diversas, las personas naturales con rentas diversas. Estas personas naturales, permítanme. Bueno, las personas naturales con rentas diversas, bueno, pero personas naturales domiciliadas calculan su renta con base al artículo 37 de la ley de impuesto sobre la renta. Y una persona con renta diversa es una persona que puede tener rentas como consecuencia de salarios, puede tener rentas como consecuencia de utilidades o de un negocio. Entonces se llama rentas diversas por eso. Luego tenemos los conjuntos. Los conjuntos no domiciliados, o sea, los no domiciliados, estos conjuntos son aquellos conjuntos musicales que vienen al país, hacen su presentación y se van, ¿verdad? Entonces, en el artículo 40 se establece un impuesto del 5% por cada evento, un impuesto sobre la renta. En el caso de las personas jurídicas, bueno, ellos tributan con un impuesto del 30%, pero aquellas personas que tengan rentas grabadas menores o iguales a $150,000, ellos van a tributar con un impuesto o una tasa del 25% de impuesto sobre la renta. Pero si es mayor a $150,000, se le aplica la tasa del 30%. En el artículo 48 se establece el periodo de liquidación del impuesto, ¿verdad?, sobre la renta y de presentación de la declaración, que es de 4 meses, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, de posteriores al ejercicio que se está liquidando. Cuando 30 de abril cae domingo o cae sábado, ¿no?, se prorroga el primer día hábil. Entonces tenemos también la liquidación de los conjuntos no domiciliados. En primer lugar, el responsable de presentar la declaración, como estos tipos de personas vienen al país por un periodo corto, hacen su presentación y se van, ¿verdad? A veces pueden realizar diversas presentaciones en el país. Entonces, ellos van tributando por cada presentación el 5%. ¿Y quién es el obligado a presentar la declaración y a pagar el impuesto? Es el representante o el contratante legal del conjunto. Pues acá no solo se reduce los conjuntos, también dice conjuntos culturales, deportivos o similares no domiciliados. Entonces, están obligados solidariamente a formular y presentar la liquidación del impuesto de conformidad con esta ley, que corresponde al conjunto el día hábil siguiente de la realización de cada evento. Estamos hablando del contratante local y el representante del conjunto. Esos son
los responsables, ¿verdad? Se recuerdan que tenemos los sujetos pasivos se dividen en contribuyentes y responsables. Bueno, ¿dónde se va a efectuar el pago? Bueno, normalmente el pago se realiza en la Dirección General de Tesorería, por vía electrónica en estos últimos tiempos, ¿verdad? Se realiza en los bancos y en cualquier institución que sea autorizada por el Ministerio de Hacienda. El pago por la vía electrónica es el pago que se ha puesto de moda en esta época de pandemia, ¿verdad? Y entonces, electrónicamente se emiten también el mandamiento. Bueno, el pago presunto se da en el caso de las personas que les han efectuado la retención del impuesto. En los casos que se establece que es pago definitivo del impuesto. Entonces, el artículo 53 establece que las cantidades que hubieran sido retenidas a los sujetos pasivos no domiciliados se presume que constituyen impuestos pagados y pasarán al Fondo General de la Nación. Por lo tanto, no están obligados a presentar declaración de impuestos. Pero si no se efectuó la retención del impuesto, sí están obligados. Pero qué difícil es para la administración tributaria obligar a un sujeto no domiciliado que presente la liquidación, ¿verdad? Salvo que en el país tenga un representante legal, ¿verdad? Entonces, obviamente que la persona que no efectuó la retención va a ser sujeto de la sanción correspondiente, ¿verdad? En el artículo 57 de la ley se establece el sistema de recaudación del impuesto sobre la renta por medio de retención, en el caso de las remuneraciones, ¿verdad? Y también en algunos casos, cuando hay una deuda tributaria de un sujeto, pues también se autoriza el cobro de intereses y multas, ¿verdad? No solo del impuesto. Pero debe existir una resolución emitida por la Dirección General de Impuestos Internos en esos casos. En el caso de la retención a los salarios, pues existe una tabla mensual, ¿verdad? Que se aplica, depende cómo sea el pago, si es semanal, si es quincenal, si es mensual, ¿verdad? En el caso de los gobiernos extranjeros, las embajadas, ¿verdad?, que pagan a su personal, en esos casos no aplica la retención del impuesto sobre la renta. También se aplica en el caso de las rentas pagadas en especie. Aquí lo que debe hacer el pagador o el sujeto que está obligado a efectuar la retención es establecer cuál es el valor de la renta en especie, a valor de mercado. Y sobre esa base, efectuar la retención del impuesto sobre la renta. En el artículo 62 se establece el plazo para enterar lo retenido, ¿no? Y son 10 días hábiles posteriores al vencimiento del periodo en que se efectúa la retención. O sea, en el caso de las retenciones, los periodos son mensuales, ¿verdad? Y se pagan al igual que se presenta la declaración y se paga el impuesto de igual manera que se hace con la declaración de IVA, los primeros 10 días hábiles del siguiente mes, ¿verdad? O sea, los primeros 10 días hábiles del siguientes al vencimiento del periodo tributario mensual, ¿verdad? Bueno, entonces, esto de la retención, pues, se hace mensual. El obligado a efectuarla es el pagador, la persona que paga el salario,
y debe enterarlo los primeros 10 días hábiles, bueno, declarar el impuesto y enterarlo dentro de los primeros 10 días hábiles del siguiente, o sea, al vencimiento del periodo tributario. En el artículo 64 de la ley, acuérdense que estamos viendo la ley de impuestos sobre la renta. Y pues aquí hablamos que el hecho generador son las rentas obtenidas, cualquier tipo de renta obtenida en el ejercicio del periodo de imposición, conforme lo establece el artículo 1 y el artículo 2 de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, constituye renta el pago de salario, ¿no? Los salarios constituyen renta para los sujetos pasivos. Entonces, establece el concepto de servicio permanente el artículo 64 en los siguientes términos. Para la presente ley se consideran servicios de carácter permanente aquellos cuya prestación es regulada por la ley laboral y su remuneración es el devengo de salarios, sueldos, sobresueldos, horas extras, primas, comisiones, gratificaciones, aguinaldos y cualquier otra compensación por servicios personales, ya sean que estos se paguen en efectivo o especie y en donde la prestación de servicios es por tiempo indefinido, o bien cuando dichos servicios se contraten por un plazo determinado, bien sea a tiempo completo, medio tiempo o tiempo parcial con carácter de subordinación o dependencia. Entonces, para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, un requisito indispensable para retener el impuesto en el caso de los servicios permanentes es que exista un vínculo laboral, ¿verdad? Para aplicar las tablas de retención, ¿verdad? Debe existir un vínculo laboral regido por la legislación laboral. Entonces, en esos casos, el contribuyente está obligado a efectuar la retención a sus trabajadores. Pero en este caso estamos hablando de asalariados. ¿Y quién va a efectuar la retención? El que efectúa el pago. Es decir, un empleado del contribuyente, pues, porque el que paga, el que elabora la planilla sería el equivalente al pagador o tesorero en el caso del gobierno, ¿verdad? Entonces, tenemos que por decreto ejecutivo se definen las tablas de retención del impuesto sobre la renta. Y pues en estos últimos años, la última versión de tablas de retención establece un recálculo en junio y en diciembre. Se supone que el objetivo del recálculo es que la persona se le retenga el impuesto que en realidad debe de calculársele, es decir, que al final del ejercicio no tenga impuesto a devolver ni impuesto por pagar, ¿verdad? Que quede a cero, ¿verdad? Ese es el objetivo. Entonces, ¿quién emite las tablas de retención? Pues es el órgano ejecutivo por medio de un decreto ejecutivo, el presidente de la República. Y deben estar en correspondencia con el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Los agentes de retención, a efecto de dar fiel cumplimiento a la aplicación de las retenciones establecidas en el decreto ejecutivo que contiene las tablas de retención, deben cumplir con los siguientes requisitos, dice el artículo 65. Aplicar las tablas de retención contenidas en el decreto ejecutivo respectivo, restar al total de las remuneraciones del periodo el monto de las rentas no gravadas. ¿Se recuerdan el artículo 4? Normalmente a un asalariado, ¿cuáles son las rentas no gravadas? Por el artículo 22 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. La retención que le hacen en concepto de AFP, ¿verdad? Eso se considera renta no gravada en el caso de los asalariados. Y bueno, dice, también efectuar un recálculo
para determinar la retención de los meses de junio y diciembre. Como les decía, el objeto de ese recálculo es que se aplique en el ejercicio el impuesto correcto, de tal manera que al compararlo con el impuesto anual, sea cero, es decir, no hay impuesto a devolver ni impuesto a pagar, ¿verdad? Al menos en teoría eso es, ¿verdad? Y se supone que las tablas de retención han sido calculadas de tal manera y en concordancia con el artículo 37 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, de tal manera que el cálculo que le hacen de impuestos sobre la renta a la persona cuadre, ¿verdad?, al final del ejercicio con el impuesto que le tocaría pagar. Los sujetos de retención deberán cumplir las obligaciones establecidas en el decreto que contiene las tablas de retención. Aquí estamos hablando de los asalariados, ¿va? Las personas a quienes se les va a efectuar la retención. Si tienen más de un empleo, deben Licenciado. informar. ¿Sí? Sí, había una pregunta por ahí. ¿Sí? No. Bueno, entonces, si el asalariado tiene varios empleos, que es difícil que pase en el país. En Estados Unidos es común, pero aquí es bien difícil. Debe de informar al patrono sobre esa situación para que al momento de retener el impuesto sobre la renta, pues se establezca a cuál salario se le va a retener. Generalmente es al de mayor valor, pero se tiene que sumar el otro salario que le están pagando, o sea, es una suma total. Y debe también informar a cuál de la renta se aplicará la retención. En el caso que las rentas obtenidas de los diferentes empleos sean de igual monto. Exigir a su anterior patrono la emisión y entrega de una constancia de retención de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145. Acá, pues, si tiene 2 empleos o más, ¿verdad? Así aplicaría. Y se establece también la sanción para el agente de retención. Dice que si no se efectúa la retención, se le va a aplicar una multa de 2 salarios mínimos. Dice, el incumplimiento a la obligación antes regulada, las cuales deberán comprenderse en el decreto ejecutivo, será sancionado con 2 salarios mínimos mensuales, dice. Pues aquí habría que ver el artículo 246, si no me recuerdo. Vamos a ver del Código Tributario. Vamos a revisar en este momento. Artículo 246. En el artículo... Buenas tardes, disculpe. ¿Sí? Sí, diga. ¿Iba a decir algo? ¿Sí? Bueno, entiendo que no. Vaya, entonces, en el artículo 246 del Código Tributario, si ustedes lo tienen a la mano por ahí, dice que constituye incumplimiento con relación a la obligación de retener y percibir. Y establece aquí las multas, retener o percibir y no enterar el impuesto correspondiente. Dice que sanción multa igual a la cantidad que haya dejado de pagar sin perjuicio de enterar la suma retenida dentro del plazo que la administración fije. No retener o no percibir el impuesto respectivo, existiendo obligación legal de ello, sanción multa correspondiente al 75% de la suma dejada de retener. Retener o percibir y enterar extemporáneamente el impuesto respectivo, sanción multa equivalente al 50% de la suma retenida o enterada extemporáneamente.
retener o percibir y enterar una suma inferior a la que corresponde dentro del plazo legal, multa equivalente al 30% sobre el monto no enterado dentro del plazo legal. En ningún caso, las multas anteriores podrán ser inferiores a 980 colones. Entonces, si vemos el artículo 246 y lo comparamos con la sanción que está establecida en el artículo 65 en su último inciso de la Ley de Impuestos sobre la Renta, vemos que en aplicación del artículo de proporcionalidad es más favorable el artículo 246 del Código Tributario, porque las multas están en proporción al monto retenido o no retenido, o que se retuvo y no se enteró, ¿verdad? Y en ningún caso podrán ser inferiores a 980 colones. Y aquí dice que 2 salarios mínimos mensuales, $700. Entonces, bueno, habría que valorar, ¿va? Porque la cuestión aquí depende del monto también de la planilla de retenciones, ¿va? Pero tendría que aplicarse el Código Tributario, ¿va? Luego tenemos que en el caso de las utilidades se establece un impuesto del 5% cuando se distribuyen utilidades y es un pago definitivo, es un pago definitivo. Dice el artículo 72 que los sujetos pasivos domiciliados que paguen o acrediten utilidades a sus socios, accionistas, asociados, fideicomisarios, partícipes, inversionistas o beneficiarios estarán obligados a retener un porcentaje del 5% de tales sumas. Dicha retención constituirá pago definitivo, sea domiciliado o no la persona. Si las referidas utilidades no se les efectuaron las retenciones respectivas de acuerdo al rehogado en este capítulo, se deberá declarar separadamente las otras rentas obtenidas en el ejercicio periodo de imposición y pagar el impuesto a la tasa del 5%. Es decir que si no se le efectuó la retención del 5%, cuando elabore su declaración de renta, en forma separada ahí en la casilla correspondiente, porque está elaborado de tal manera el formulario que considera todo este tipo de situaciones. Ahí va a poner, va a pagar o va a calcular el 5% sobre las utilidades que le distribuyeron. Se entenderá por utilidades el remanente que resulte de la sumatoria de las rentas gravadas, exentas y no sujetas, percibidas o devengadas por el sujeto pasivo en el ejercicio periodo de imposición, menos los costos, gastos, deducciones y el impuesto regulado en el artículo 37 y 41 de la presente ley. Es decir, a la renta obtenida yo le deduzco los costos y gastos deducibles, me da el impuesto determinado. Luego a eso le quito la reserva legal, el pago a cuenta, etcétera, y me da el impuesto computado. Ya cuando calculo el impuesto por pagar, el impuesto establecido, ¿no?, por pagar, y como cuando se distribuye utilidades se deduce también el impuesto sobre la renta, o sea, se distribuyen utilidades netas, ¿no? Y entonces sobre esa base se calcula el 5%. Pero aquí hay una situación interesante, que si hay rentas exentas o no sujetas, para el caso de la sociedad, se suman, ¿no? Y entonces se consideran las utilidades, incluyendo las rentas no gravadas, ¿no?, y las no sujetas, solo quitándole los costos y gastos deducibles y el impuesto sobre la renta que ha pagado la sociedad. Y entonces, sobre esa base se calcula el 5%. Se comprenderá que las utilidades han sido pagadas o acreditadas cuando sean realmente percibidas.
por el sujeto pasivo, sean en dinero en efectivo, títulos valores en especie, mediante compensación de deudas, aplicación a pérdidas o mediante operaciones contables que generen disponibilidad indistintamente su denominación, tales como dividendos, participaciones sociales, excedentes, resultados, reserva legal, ganancias o rendimientos. La retención establecida en el presente capítulo, por su carácter especial, prevalecerá sobre cualquier norma que la contraría, salvo lo regulado en el artículo 158A del Código Tributario. Aquí es el caso de los no domiciliados, ¿verdad?, que pagan el 25% del impuesto sobre la renta. Veámoslo, en el artículo 158A. Las personas naturales o jurídicas, sucesiones, fideicomisos, sociedades irregulares o de hecho, o unión de personas domiciliadas en el país, deberán retener el 25% como pago definitivo cuando paguen o acrediten sumas a personas naturales o jurídicas, entidad o agrupamiento de personas o cualquier sujeto que se hayan constituido, se encuentren domiciliados o residan en países, estados o territorios con regímenes fiscales preferentes, ¿no?, de baja o nula tributación o paraísos fiscales. En esos casos, sí se va a pagar no el 5%, sino el 25%. El artículo 73 establece que los representantes de casas matrices, filiales, sucursales, agencias y otros establecimientos permanentes que paguen o acrediten utilidades a sujetos no domiciliados en El Salvador, en el país, ¿verdad?, deberán retener el 5% en concepto de impuesto sobre la renta, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. Pues el mismo porcentaje en el caso de las empresas extranjeras que tengan sucursales en el país y que paguen o acrediten a sujetos no domiciliados, ¿no? Si no se efectuaren las retenciones respectivas de acuerdo a lo regulado en este capítulo, los sujetos no domiciliados deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 53, inciso segundo de esta ley. Es decir, estarán obligados a presentar la declaración de impuestos sobre la renta. Y pues una persona que no es domiciliado, es bien difícil que el Estado la obligue a presentar la declaración. Máxime si fue su única vez que vino al país, ¿verdad? En el artículo 74 se establece que los sujetos pasivos domiciliados en El Salvador deberán retener el impuesto en la cuantía del 5% sobre las sumas pagadas o acreditadas en las disminuciones de capital o patrimonio en la parte que corresponda a capitalizaciones o reinversiones de utilidades. Para estos efectos se considerará que las cantidades pagadas o acreditadas por la disminución de capital o patrimonio corresponden a utilidades capitalizadas anteriormente hasta agotar su cuantía. Aquí es una presunción, ¿verdad? Se establece una presunción en el sentido de que si de repente aparece que hay una disminución de las utilidades en el balance, se va a presumir que es una distribución de utilidades, independientemente que hayan sido capitalizadas, ¿verdad? O sea, o invertidas en el negocio. ¿Qué es lo que sucede cuando hay capitalizaciones, ¿verdad? Que toman la decisión de invertirlas en el patrimonio de la sociedad. Entonces, en estos casos hay que retener también el 5% del impuesto sobre la renta. En el artículo 75 se habla quién es la persona encargada de recolectar el impuesto sobre la renta, y son los colectores del servicio de tesorería. Se recuerdan que cuando en la primera unidad hablábamos que en la Constitución se establece que existirá
un servicio general de tesorería. Entonces, la base constitucional se encuentra en la norma primaria, es decir, que es la Dirección General de Tesorería la que realiza o la que recolecta los tributos que pagan los contribuyentes. Entonces, el artículo 75 establece los colectores del servicio de tesorería en todos los departamentos de la República son los funcionarios encargados de la percepción del impuesto sobre la renta, intereses, multas, retenciones y anticipos a cuenta. No obstante, de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Hacienda, mediante contrato o acuerdo podrá habilitar para la percepción de esta renta otros colectores, tales como instituciones de crédito, asociaciones de ahorro, bueno, los bancos. Los bancos es el ejemplo clásico. Dichos colectores emitirán por los pagos que perciban los recibos correspondientes en los formularios autorizados, anotando en cada uno la fecha de pago y autorizándolo con su firma y sello. Actualmente se tiene el pago electrónico. Usted paga las declaraciones por la vía electrónica y ahí mismo el sistema ¿cómo se llama? Le imprime o le emite el recibo y esto lo imprime. Luego tenemos que del artículo 76 al 81, si ustedes observan ahí en su ley de impuestos sobre la renta, teníamos lo que se denominó el pago mínimo, que fue declarado inconstitucional y que algún grupo de ustedes expuso el tema en la unidad 3, creo. Sí, en la unidad 3. Entonces, este pago mínimo, ¿cuál fue la justificación del gobierno para establecer este pago mínimo? Que había muchas sociedades o muchas empresas, o sean personas naturales o jurídicas, que siempre declaraban pérdidas. Siempre declaraban pérdidas. Y que no era posible que un negocio en marcha, una empresa, pues, que se dedica a una actividad empresarial, trabaje para perder, ¿va? Eso se vuelve como ilógico, ¿va? Entonces se idearon lo del pago mínimo. Entonces dicen, bueno, si no van a pagar renta, siempre les da impuesto, siempre sus gastos son superiores a sus ingresos y le da pérdida y no pagan impuestos. Entonces hay que, ¿cómo se llama? Ponerles un impuesto. Y se idearon un impuesto del 1% que se calculaba sobre el activo imponible en los términos establecidos en la misma ley. O sea, este activo imponible le restaban las depreciaciones, la reserva y otra serie de situaciones que ahí establece, creo que el artículo 83. Y ahí le daba el activo neto, como el impuesto que calculan todavía algunas municipalidades, ¿verdad? Y que también fue declarado inconstitucional. Y es que ya existía un antecedente en el caso de las municipalidades. Cuando sacaron este pago mínimo, no tomaron en consideración la existencia de jurisprudencia o de sentencias de la Sala de lo Constitucional en el caso de las municipalidades, que ya había declarado inconstitucionales los tributos que se calculaban sobre los activos, porque para la Sala de lo Constitucional los activos no generan riqueza en sí, los activos, porque si bien es cierto, le sirven a las empresas, ¿no?, para ejercer su actividad empresarial, pero si el activo no se toma en cuenta el pasivo, entonces dice la sala, si no se toman en cuenta las deudas generadas por esos pasivos, porque yo puedo tener un inmueble y lo estoy pagando al crédito, puedo tener vehículos y los estoy pagando al crédito. Entonces, decía que no es un elemento de riqueza, o sea, el activo en sí
no es un elemento de riqueza si no se considera el pasivo. Entonces, activo menos pasivo al patrimonio, ¿va? Y entonces comenzó a declarar inconstitucionales una serie de leyes de impuestos, ¿va? Que efectuaban las tasas. Hay una tabla que se calcula el impuesto con base a los activos que posean las empresas, ¿no? Sean naturales o jurídicas. Entonces, eso no lo tomó en cuenta el Ministerio de Hacienda, ¿va? Cuando prepararon la reforma. Y pues les fue mal porque establecían un impuesto del 1% sobre los activos netos y decía que si el impuesto calculado conforme a la tabla del artículo 37 o del artículo 41 era inferior que el impuesto calculado del 1% con base al activo imponible, se iba a efectuar el pago del 1%. O sea que el contribuyente tenía que hacer una comparación, un cálculo de ambos impuestos. Obviamente que un impuesto calculado sobre los activos no es impuesto sobre la renta, ¿no? ¿Verdad? Porque era contrario al hecho generador establecido en el artículo 1 y 2, ¿verdad? Las rentas obtenidas por el sujeto pasivo. Entonces, si yo calculo un 1% sobre los activos, sobre el activo imponible o como se llame, ¿verdad? Eso ya no es impuesto sobre la renta, sino que es un impuesto sobre los activos. Y entonces los estaban mezclando, lo que más le convenía al fisco. Entonces vino la sala y lo declaró inconstitucional en la sentencia que aquí se ve, que ustedes la estudiaron la vez pasada, del 17 de abril del 2015, la 98-2014. Y dice que declara inconstitucional de un modo general y obligatorio el artículo 77 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, porque vulnera el principio de equidad tributaria en su manifestación de capacidad económica. Artículo 131 ordinal sexto, principio de legalidad, en cuanto determina que el activo neto es la base imponible del pago mínimo del impuesto sobre la renta, sin que en el cálculo de aquel exista la posibilidad de deducción de los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y la conservación de su fuente. Y es que, o sea, cuando se está grabando con un 1% el activo imponible, eso no es impuesto sobre la renta. Porque el impuesto sobre la renta se genera por los ingresos que obtiene el contribuyente en un ejercicio fiscal, ¿verdad? Y a eso le deducen los costos y gastos en que incurrió para obtener esos ingresos o para el mantenimiento de la fuente que le generó esos ingresos. Declara inconstitucionales, básicamente todo lo declaran inconstitucionales, ¿no? Por conexión y de un modo general y obligatorio los artículos 76, 78, 79, 80 y 81, que son los que regulan el pago mínimo, en cuanto se limitan a complementar o desarrollar el pago mínimo del impuesto sobre la renta, de modo que comparten el vicio de contraste con el artículo 131 ordinal sexto. Respecto a la equidad tributaria en su manifestación del principio de capacidad económica. Es decir, el activo para la sala de lo constitucional no es un índice revelador de riqueza. Entonces, bueno, se declaró inconstitucional y aunque ustedes lo puedan ver ahí bueno, aquí estaba leyendo algo. Dice que comentarle que desde el día jueves de la semana pasada no me puedo conectar, me saca de la plataforma como que alguien más está utilizando la plataforma. Yo no soy informático, no soy ingeniero en sistemas y ni manejo el sistema de la universidad. Lo que le puedo recomendar es que se aboque a la universidad y que exponga su problema, porque en realidad a mí también me puede pasar lo mismo que usted está diciendo. Y sí, yo les puedo resolver problemas relacionados con la clase, pero ya problemas que no se pueden conectar o cuestiones así, salen de mi ámbito porque
no manejo eso. Yo me declaro incompetente en esa área. Así que lo que le recomiendo es que mejor se aboque a la universidad y consulte a las personas que puedan manejar esas cuestiones, ¿verdad? Vaya, siguiendo con la clase. Entonces estamos hablando acá que la sala declaró inconstitucional el pago mínimo, porque no se daba la posibilidad de que se dedujeran costos y gastos relacionados, ¿verdad? Y porque para la sala el activo no es un índice revelador de riqueza, ¿verdad? Si no se deducen los costos y gastos necesarios, ¿verdad? O sea, si no se toma en cuenta en el caso del activo la deuda. Así les dice a las municipalidades en diferentes sentencias. Si yo tengo activo, debo tomar en cuenta también el pasivo. Activo menos pasivo del patrimonio. Al final es un impuesto sobre el patrimonio. Sobre el patrimonio. En el artículo 92 de la Ley de Impuestos sobre la Renta se establece la obligación. ¿Quiénes están obligados a presentar la declaración del impuesto? Todo el que conforme a esta ley sea sujeto del impuesto, esté registrado o no. O sea, que realice el hecho generador establecido en el artículo 1. La obtención de rentas por el sujeto pasivo en el ejercicio o periodo de imposición de que se trate, ¿no? Está obligado a formular por cada ejercicio impositivo ante la DGI liquidación de su renta y del impuesto respectivo y pago del mismo por medio de declaración jurada en los formularios suministrados por la misma institución, por la DGI, o por quien haya sido especialmente autorizado por la misma para tal efecto. También están obligados a formular esa liquidación por medio de declaración jurada, aun cuando no resulta obligación al pago del impuesto, las personas naturales domiciliadas con rentas imponibles superior a la base exenta contenida en el artículo 37, que son $4,000 y algo. Las personas jurídicas, todas las personas jurídicas están obligadas a presentar la declaración. Los sujetos que estén obligados a llevar contabilidad formal. Todo sujeto a quien se le hubiere retenido el impuesto, ya sea total o parcialmente. A veces la ley se contradice, ¿verdad? Porque dice que aquellos asalariados con renta de $60,000 al año, dice, no están obligados a declarar, ¿verdad? Dice, y la retención que le han efectuado, el artículo 38, se va a considerar impuesto definitivo. Pero aquí dice los que hubiesen declarado en el ejercicio anterior, todo sujeto a quien se le hubiera retenido el impuesto, ya sea total o parcialmente. Las sucesiones, los fideicomisos, los conjuntos culturales, artísticos, deportivos o similares, no domiciliados, instituidos como sujetos en esta ley. Todos los sujetos afectos al pago del impuesto de timbres, que ya no existe, que es el de IVA, ¿verdad? Y que pues le hicieron una reforma. Dice, todos los sujetos registrados como contribuyentes del impuesto de IVA se exceptúan de los dispuestos en los numerales anteriores las personas naturales asalariadas reguladas en el artículo 38. Aquí lo está excluyendo. Pero no dice nada de los que están en el artículo 29, los que ganan 9,100, creo, si no me recuerdo. Entonces, veamos, vamos a ver. Eso no lo menciona. En el artículo 29, ya les digo cuál es. $9,100. El 29, número 7. Las personas naturales cuya renta, dice, deducción para asalariados que liquidan o no el impuesto. Las personas naturales cuya renta obtenida provenga exclusivamente de salarios
y cuyo monto sea igual o inferior a $9,100. No estarán obligadas a presentar liquidación y tendrán derecho a una deducción fija de $1,600, la cual no estará sujeta a comprobación. La deducción fija y de cotizaciones de seguridad social estarán incluidas en la cuota de retención a que están afectas. Las personas naturales asalariadas con rentas mayores de 9,100 tendrán derecho a la deducción establecida en los artículos 32 y 33 de la ley. Los gastos médicos, los gastos educativos y, bueno, el caso del contribuyente que le da vivienda a sus trabajadores y prestaciones adicionales. $9,100. Pero en el artículo 37, la tabla de retención es hasta 4,064 es exenta la renta en el año. De 4,064.1 en adelante, .01 en adelante, ya está grabada. Entonces, pues estos no los mencionan, pero se supone que no están obligados. Aunque por lo que dice aquí que, bueno, cada sujeto o cada persona debe valorar si declara o no, pues normalmente cuando son personas con rentas, las que están en el rango de los 9,100, siempre les devuelven el impuesto, ¿va? Entonces, y aquí está la base legal, dice, todo sujeto a quien le hubieran retenido el impuesto, ya sea total o parcialmente. Entonces, que presente la declaración para que le devuelvan todo el impuesto que le han retenido, porque no llega al límite establecido en la ley. En este caso de las sanciones a los sujetos obligados a pago cuenta, pues en este artículo se contradice con el 247, si no mal recuerdo. Se contradice porque aquí establece una sanción del 50%, dice, de la suma dejada de enterar. En todos los casos, dice que 50% de la suma dejada de enterar, igual sanción se aplicará a dicho sujeto cuando emitieren por cualquier circunstancia presentar la declaración respectiva. Entonces, en el artículo 247, ahí relacionan ustedes, ¿verdad? En 247 se establecen diferentes sanciones. Incumplimiento de la obligación de enterar a cuenta. Constituye incumplimiento de la obligación de enterar a cuenta. No enterar el anticipo a cuenta, existiendo obligación legal de hacerlo, sanción multa equivalente al 75% de la suma dejada de enterar. Enterar el pago anticipo a cuenta fuera del plazo establecido, sanción multa equivalente al 50% de la suma enterada extemporáneamente. No enterar por el término establecido lo que corresponde en concepto de pago a cuenta o anticipo a cuenta, multa equivalente al 30% sobre el monto no enterado en el término prescrito. Aquí es temporáneo, la presentó extemporánea en la declaración. Omitir presentar la declaración de pago o anticipo a cuenta, sanción multa del 50% de la suma dejada de enterar. Y aquí se establece que cuando los sujetos obligados al anticipo o pago a cuenta, que se refiere el inciso tal del artículo 72 ya de renta está derogado, ¿va? No declaren ni pagar en el término establecido lo correspondiente en tal concepto, se le aplicará una multa equivalente al 50% de la suma dejada de enterar. Igual sanción se aplicará a dichos sujetos cuando omitieren por cualquier circunstancia presentar la declaración respectiva, aun cuando no exista impuesto a pagar. En ningún caso las multas serán inferiores a 1,000 colones. Veamos aquí cuánto es lo mínimo que tiene. En ningún caso las multas podrán ser inferiores a 980 colones. Es más benevolente esto. Pues miren, acá es una situación. Aquí se establece desde el 75% al 30%. Y aquí el 50% parejo. Pues en algún momento me puede convenir que me apliquen el 50%. En el primer caso que dice que la multa es
No enterar el anticipo a cuenta existe una obligación de hacerlo, sanción multa equivalente al 75% de la suma dejada de enterarla. Ahí me puede convenir que me aplican el 50%, pero esto no es antojadizo, ¿va? O sea, yo lo hago en virtud del principio de proporcionalidad que está establecido en el artículo 4, si no me recuerdo. Veamos 4, creo que es. Sí, no, en el 3. El principio de proporcionalidad, artículo 3 del Código Tributario. Entre las posibles alternativas que tenga la administración, debe adoptar aquella que sea más favorable al contribuyente en este caso. Es una cuestión que obviamente que le van a aplicar las multas del Código Tributario. Entonces aquí tenemos un caso de cuando el contribuyente tiene rentas en diversos países, ¿no? Y en El Salvador. Y no tiene una forma de identificar los costos y gastos relacionados con esa renta. Y entonces se establece una proporción, un cálculo. Se van a sumar todas las rentas del contribuyente, la totalidad de renta, y se va a sumar las rentas obtenidas en El Salvador y se va a dividir las rentas obtenidas en El Salvador entre la totalidad de rentas y ahí le va a dar un porcentaje. Ese porcentaje se lo va a aplicar a los costos y gastos y esos van a ser los costos y gastos deducibles. Eh, Dice que en tanto no se suscriban los tratados internacionales correspondientes para determinar la proporción que de las rentas de actividades realizadas parcialmente en el territorio nacional deben considerarse como obtenidas en el país, se usará el siguiente método. Y aquí lo explica. Se dividirá la renta bruta obtenida directamente en El Salvador en cada actividad entre la renta bruta obtenida eh, por el contribuyente para esa actividad en forma global. El cociente así obtenido se aplicará al total de gastos verificados por el contribuyente en cada actividad. El resultado constituye el monto de gastos deducibles de la renta bruta percibida directamente en el país. La diferencia entre la renta bruta percibida directamente en El Salvador y los gastos deducibles de conformidad con el numeral anterior será la renta neta que se considerará percibida en el país de actividades realizadas parcialmente en el mismo. La renta neta así determinada deberá pagarse en su caso. La renta neta así determinada deberá agregarse en su caso a la renta neta obtenida totalmente en el país. Y se establece una proporción. La parte proporcional que corresponde a las rentas obtenidas en el país, eso van a ser, esa proporción o ese porcentaje que ese va a ser los costos y gastos deducibles. Se le va a aplicar ese factor y a eso tendrá derecho el contribuyente. Entonces, aquí básicamente terminamos lo que es la ley de renta. La próxima semana vamos a comenzar con la ley ¿cómo se llama? De IVA. Pero bueno, vemos que en el artículo 1 se establece el hecho generador y el hecho generador es cualquier renta obtenida por el contribuyente pasivo en el ejercicio periodo de imposición de que se trate. En el artículo 2 establece a manera ejemplificativa cuáles son las rentas, salarios, etcétera. Entonces, quizás vamos a poner la ley, para que veamos. Dejar de presentar. Vamos a buscar la ley de impuestos sobre la renta. Permítanme.
Vamos a ver. Vaya, entonces vamos a proyectarla acá. Vamos a presentarla. Me permiten, vamos a ver. Vaya, vean la ley, ¿verdad? ¿La ven? Pregunto, ¿me escuchan? Sí, Sí, licenciado, se se ve. mira. Vaya, vaya. Entonces, el artículo 1 establece el hecho generador, ¿verdad? La obtención de rentas por el sujeto pasivo en un ejercicio específico. Luego, el artículo 2 establece de manera ejemplificativa los tipos de renta del trabajo, salarios, sueldos, honorarios, de la actividad empresarial, comercial, agrícola, del capital, alquileres, intereses, toda clase de productos, ganancias, beneficios, utilidad, cualquiera que sea su origen. Luego, en el artículo 3 se establece cuáles son los productos o utilidades excluidos del concepto de renta. Y aquí habla de los viáticos, los bienes que por concepto de legados o herencia reciba un contribuyente, las herencias, los legados, les decía yo que la herencia es a título universal, sobre todo los bienes. El legado es una casa, un inmueble, etc. El valor de los bienes que por concepto de donaciones recibe el contribuyente, toda vez que la transferencia en cuestión se realice entre ascendentes y descendentes dentro del segundo grado de consanguinidad o cónyuge. Luego, el artículo 4 establece cuáles son las rentas no gravables. Y ahí las enuncia. Entonces, establece el artículo 5 los sujetos pasivos. Y en el artículo 6 están los sujetos excluidos, que es el Estado de El Salvador, las municipalidades, las corporaciones y fundaciones de derecho público que son establecidas por ley, y las corporaciones y fundaciones de utilidad pública que son calificadas por la Dirección General de Impuestos Internos. Luego, en el artículo 28 se establece la regla general para establecer la renta neta o imponible. Se le van a deducir a la renta obtenida todos los costos y gastos necesarios para la producción de la renta y para la conservación de su fuente. Ese es digamos, el criterio, que es deducible todo aquel costo y gasto que sea necesario para generar ingresos o para conservar la fuente que me genera ingresos. Y entonces, en el artículo 29 establece las deducciones, ¿no? Y aquí las explica: los gastos del negocio, las remuneraciones, los gastos de viaje al exterior y viáticos al interior que sean necesarios y que estén relacionados con la actividad empresarial, los arrendamientos que pague el contribuyente, las primas de seguro, los tributos y cotizaciones de seguridad social. Habla del caso de los asalariados que tienen hasta $9,100, que ya lo leímos, combustible, los gastos por concepto de reparaciones ordinarias, los intereses por préstamos que paga el contribuyente, siempre y cuando sean préstamos que invertidos en el negocio. Los costos, el costo de las mercaderías y los productos vendidos que se determinan de la siguiente manera. Bueno, esto es de contabilidad. Al importe de las existencias al principio del ejercicio, periodo de imposición, de que se trate, se sumará el valor de los costos de producción, fabricación, construcción o manufactura de bienes terminados.
y el costo de las mercancías u otros bienes adquiridos o extraídos durante el ejercicio. Y de esta suma se restará el importe de las existencias al final del ejercicio. O sea, inventario inicial más compras o costos, ¿no?, menos inventario final, ¿no?, va a ser el costo de venta. Los gastos agropecuarios. Y aquí enumeran el 29A cuáles son los costos y gastos que no son deducibles. La característica principal de estos costos y gastos es que no están ligados con la actividad empresarial del contribuyente, o sea, con la fuente que le genera ingresos. Entonces son gastos de vida o son gastos innecesarios que no se pueden vincular directamente con la generación de ingresos. Pues si aquí se establecen, bueno, una cantidad de costos y gastos que para efectos de la ley de impuestos sobre la renta no son deducibles. Al final pega un atarrayazo, las deducciones que no se encuentran contenidas expresamente en esta ley. Pero el criterio es que no va a ser deducible aquellos costos y gastos que no estén íntimamente ligados con la fuente generadora de ingresos o que no me generan ingresos, como los gastos de vida, ¿verdad? Luego tenemos la depreciación, ¿verdad?, que es la pérdida de valor que sufren los bienes como consecuencia de su uso en el negocio. Y establece acá pues los criterios. Dice, la reducción procede por la pérdida de valor que sufren los bienes, instalaciones por el uso de la fuente productora de renta gravada en el negocio. Y entonces establece que cuando se trate de maquinaria o bienes muebles usados, el valor máximo sujeto a depreciación será el precio del bien nuevo al momento de su adquisición, ajustado de acuerdo a los siguientes porcentajes. 1 año 80%, 2 años 60%, 3 años 40%, 4 años o más 20%. Y entonces, en el numeral 3 dice que el contribuyente determinará el monto de la depreciación que corresponde al ejercicio periodo de imposición de la manera siguiente. Aplicará un porcentaje fijo y constante sobre el valor sujeto a depreciación. Los porcentajes máximos de depreciación permitidos serán edificaciones 5%, maquinaria 20%, vehículos 25%, otros bienes 50%. Luego habla de la amortización de programas informáticos o software. Es lo mismo, básicamente es una especie de depreciación que aplican, ¿verdad? Si ustedes ven, cuando son usados, son los mismos porcentajes: 1 año 80, 2 años 60, 3 años 40, 4 años más 20%. Y pues en este caso el porcentaje es el 25%. Dice que en caso de programas o software cuyo uso o empleo en la producción de la renta no comprenda un ejercicio de imposición, será deducible únicamente la parte o cuota anual que proporcionalmente corresponda. Pues en este caso de los programas establece que es el 25%, aplicando un porcentaje fijo y constante de un máximo del 25% anual sobre el costo de producción o adquisición, ¿verdad? Luego tenemos la reserva legal. Va a depender del tipo de sociedad, ¿verdad? La sociedad no es más del 7%, pero les decía la vez pasada que también debe estar relacionada con la fuente generadora de ingresos. Y cuando hay ventas, cuando hay rentas no grabadas o no sujetas, pues solo va a ser deducible la proporción que corresponda a las rentas grabadas, ¿verdad? Y ahí establece la ley el porcentaje, ¿verdad? El porcentaje. Luego tenemos también las erogaciones con fines sociales, ¿verdad? La construcción, mantenimiento y operación de viviendas, escuelas, hospitales, promoción cultural, pensiones por seguro de salud y de vida
y similares prestaciones que proporcione gratuitamente y en forma generalizada el contribuyente a sus trabajadores. Las erogaciones para la construcción y mantenimiento de obras de saneamiento que proporcione gratuitamente a sus trabajadores. Las aportaciones patronales para la constitución y funcionamiento de asociaciones cooperativas creadas para operar con participación de la empresa y de los trabajadores, orientadas a fomentar la formación de capitales que se destinen para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Las donaciones a las entidades que se refiere al artículo 6 de esta ley, ¿verdad? Hasta un límite máximo del 20% del valor resultante de restar a la renta neta del donante en el periodo de ejercicio de imposición respectivo el valor de la donación. Hasta un máximo del 20% de la renta neta del que está donando. Las donaciones a las entidades a que se refiere el artículo 6 de esta ley hasta un límite máximo del 20% del valor resultante de restar a la renta neta del donante, o sea, el contribuyente que está donando, en el periodo de ejercicio de imposición respectivo, el valor de la donación. O sea, yo le dono 100,000 y mi renta neta es 500,000, hay que hacer la proporción ahí, ¿verdad? No sé cuánto da, pero no debe ser, solo va a ser deducible el 20%. Las cuotas o aportaciones a sindicatos, asociaciones, fundaciones gremiales de trabajadores que se encuentren debidamente autorizados y que estén calificadas con base al artículo 6. Y otras deducciones, las personas naturales, aquí tienen derecho a gastos de salud hasta 800, y gastos médicos, y colegiaturas, colegiaturas de su propio, en el caso de sus propios estudios o de sus hijos, su cónyuge, siempre y cuando no sea contribuyente. Y luego aquí tenemos el cálculo del impuesto en el artículo 34, cómo lo calculan las personas naturales, la sucesión de los fideicomisos con base al artículo 37. ¿Va? El artículo 37 establece la tabla. En el caso de las personas naturales, sucesiones o fideicomisos no domiciliados, calcularán su impuesto aplicando el 30% sobre su renta neta o imponible, en el caso de los no domiciliados. Y se excluyen del cálculo del impuesto aquellas rentas que hubieran sido objeto de retención definitiva de impuestos sobre la renta en los porcentajes legales establecidos. Y luego habla de los asalariados que tienen rentas, cuyas rentas provengan exclusivamente de salarios hasta $60,000. Si lo divido entre 12, creo que me da 5,000. No están obligados a presentar la declaración, salvo aquellas personas con rentas mayores a 60,000. Hasta 60,000 no están obligados. De 60,000 en adelante sí están obligados. Lo mejor es presentarla. Las rentas diversas, los conjuntos. Las personas jurídicas pagan el 30%, pero si tienen rentas iguales o inferiores a $150,000, pagan el 25%. Luego el impuesto de la ganancia de capital, que es el 10%, que lo vimos también. Y bueno, básicamente de eso se trata la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, fíjense que sobre lo otro, la actividad que se va a realizar, no recuerdo en qué día, a veces creo que este sábado es, no sé si ustedes lo manejan bien. Bueno, no recuerdo. Pero le consulté al coordinador y me dijo que sí, efectivamente valía el 30%. Entonces, voy a consultarle nuevamente sobre la obligatoriedad, ¿verdad? Para ver ahí cómo vamos a hacer, porque la verdad que aquí es de ver, ¿va? Lo que mejor le favorezca a ustedes, ¿verdad? Y voy a hablarle por teléfono y lo voy a hacer más específica la consulta, pero lo que sí me dice en el correo que yo le reenvié los correos, ¿verdad?
que sí es el 30% que vale esa actividad. Entonces, no recuerdo yo si es este sábado o el otro. No sé si ustedes tienen conocimiento. Yo en este momento no recuerdo. El otro sábado creo que es el 12. Ah, El va, seminario entonces, el otro sábado. Sí, el Vaya, 12. entonces, tenemos tiempo esta semana que viene. Le voy a hablar por teléfono el fin de semana. ¿Sí? Una pregunta, licenciado. Ujú. ¿Y para las personas que no hagamos el seminario? Pues eso es lo que vamos a aclarar ahí, ¿verdad? Con la coordinadora. Porque sobre ese aspecto no me respondió. Pero le voy a consultar más, en forma más específica. Le voy a hablar por teléfono. Y el martes yo les voy a tener la respuesta. Oye, porque como les digo, no estoy organizando yo la actividad y entendería que yo también debo de asistir, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a valorar el 30%? ¿Sí? ¿Alguien decía algo? Licenciado, Ajá. y con los que ya tenemos el recibo, disculpe, no sé si ya lo dijo, ¿cómo tendríamos que enviárselo? Ah, bueno, eso lo vamos a ver en su oportunidad, porque en este momento, si me lo envían, no, tendría que ser al momento que ya, al momento de las calificaciones, ¿verdad? Sí, ahí téngalo guardado, no lo vaya a perder. Y yo en su oportunidad lo vamos a ver ahí. Entonces, no sé si tienen consultas. La próxima semana vamos a ver la ley de IVA. Y yo les dije que les iba a subir un ejercicio de renta. Lo voy a hacer en este fin de semana. Se lo voy a subir para que ustedes lo resuelvan. ¿Tienen alguna consulta adicional sobre el tema que hemos tocado? Aquí estaríamos concluyendo la ley de impuestos sobre la renta. Si no, pues les agradezco su paciencia, su atención, su comprensión y nos vamos a ver hasta el día martes. Bueno, ¿alguien iba a consultar algo? Dejar de contar. ¿Sí? No. Creo que no, licenciado. Todo bien. Vaya, entonces, gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo martes. Pasen un feliz fin de semana. Pasen una feliz noche. Y bueno, gracias por su atención. Gracias, Liz. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Bendiciones y bendiciones a todos. Gracias.